De Opinión Democracia se transmite por XFM 92.5 en Quito y 89.7 en Riobamba. Democracia 920 AM y Democracia TV para todo el mundo. Siete 29 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos dar la bienvenida a nuestros siguientes invitados. La doctora Verónica Arias, catedrática, académica, abogada ambientalista. El doctor René Ortiz, exsecretario de la OPEP, exministro de Energía. Y el ingeniero Osvaldo Landázuri, empresario y experto en temas económicos. El tema que ponemos en análisis se relaciona con la consulta popular sobre el Yasuní para dejar de explotar en la zona del ITT el petróleo. ¿Cuáles son los pros, los contra, cuánto ayuda, cuánto beneficia, cuánto perjudica? Partiendo de un hecho, es verdad que hemos entrado en un proceso de afectación al planeta y por eso, debido al calentamiento global, cambio climático, hay voces en el mundo que piden un respeto al medio ambiente y a la biodiversidad. En el caso ecuatoriano también hay voces que dicen cómo se debiera compensar esos recursos que van a dejar de ingresar a la escuálida caja fiscal por la explotación que hoy se hace en esa zona del Yasuní. Además, esto que fue planteado hace más de 10 años, unas eran las condiciones en ese momento de no explotación petrolera y otras las condiciones en las que hoy se desarrolla esa explotación y que le rinde recursos a la caja fiscal. Con estas consideraciones, doy la bienvenida a la doctora Verónica Arias, cómo afrontar esta consulta sobre el Yasuní y sus implicaciones. Buen día, Verónica. Buen día, Miguel. Buen día a todos. Qué gusto estar acá nuevamente. Primero, felicitar estos espacios. Creo que son muy, muy importantes para orientar a la ciudadanía, porque creo que la consulta que se viene es trascendental para el futuro del país y requiere un debate nacional serio, académico, desapasionado, para evaluar las consecuencias. Si bien sale a favor o negativamente, ¿no? Creo que nuevamente estamos jugando el futuro del país y me van a permitir rápidamente generar algunas reflexiones respecto a lo que está pasando en el contexto global. Creo que hay 3 temas que están en gran debate a nivel mundial. La una es el tema de cambio climático. La humanidad está enfrentándose a una subida de temperatura importante y no vamos por buen camino. La segunda es la pérdida de biodiversidad a nivel mundial, tanto es así que en la Convención de Biodiversidad en diciembre acordó el mundo entero mantener y llegar a la meta del 30% a nivel territorial y a nivel marino, que todavía falta por conservar en el mundo entero, porque estamos entrando a una 6ª extinción masiva. Y la tercera es el tema de la polución de plásticos, que el Ecuador efectivamente está liderando, inclusive como director, como chair de todo este tratado para la no proliferación de plásticos. Ojo con eso. Entonces, si estamos hablando de temas de biodiversidad, se están hablando justamente de nuevos mecanismos que no se ha debatido ni siquiera aquí en el Ecuador. Se debate a nivel mundial de cómo provee la biodiversidad servicios ambientales que además pueden ser retribuidos al país por justamente mantener una biodiversidad que da oxígeno, que regula la temperatura, que regula o mantiene el paisaje, que mantiene la supervivencia humana, entre otras y múltiples servicios ambientales.
Entonces, en este aspecto, el Ecuador es un país mega diverso y el Yasuní, por supuesto, es uno de los sitios más biodiversos del mundo, porque por cada metro cuadrado tenemos más biodiversidad que Estados Unidos y Europa juntos. Imagínense la gran biodiversidad. Entonces, hay que invitar también a mirar, tener otra mirada, que no debemos hablar solamente de la riqueza bajo tierra, sino de la riqueza sobre la tierra, ¿no? Y por otro lado tenemos un tema de petróleo que no hay que desmerecer. Por supuesto, hemos vivido de 50 años del petróleo, de la exportación petrolera, pero de igual forma, a nivel mundial, y estos son datos del Banco Mundial, está en declive, ¿no? Tanto es así que en las discusiones y convenciones internacionales, muchos de las compañías petroleras han expuesto su decisión de ir hacia una transición energética más rápido que volando, porque saben que el petróleo está en declive a nivel mundial. Entonces, tenemos, por un lado, este aporte financiero de la producción petrolera del ITT, que se habla de que el gobierno ecuatoriano perdería más o menos $1.200 millones anuales si gana la consulta del ITT. Pero también hay una discusión de cifras, ¿no? Porque estaba revisando y estaba leyendo algunas fuentes, y esto vendría bien que en otros medios de comunicación y este mismo Miguel se aclare estas cifras y se invite a Petroecuador, porque este valor o los ingresos específicamente del ITT no son tanto de 1.200 millones, son alrededor de una cuarta parte de esto, ¿no? Entonces, vale bien que se aclare también y se transparente estas cifras. Eso significa un presupuesto del Estado que ha sido, por supuesto, importante. Es un ingreso del Estado, también es un ingreso para los gobiernos locales, sin duda alguna, pero también recordemos que en el ITT hay un crudo que se está explotando y que es de muy baja calidad. Al decir del propio ministro actual Fernando Santos, es una especie de melcocha, es una especie de brea, etcétera, que el costo de extracción, más o menos, digamos, si es que es de $40, al Estado le queda $20, porque hay que meter un montón de aditivos químicos, no sé cómo se llama esta cuestión, para que realmente sea un petróleo de calidad. Entonces, hay temas que sí creo que quedan ahí en el tintero. Y la última que quería decir también es que creo que que se está hablando como que no se va a seguir explotando el petróleo en general, y no es así. Se está hablando de un bloque específico cuyo aporte al Ecuador, sin duda alguna, podría dejar un hueco fiscal, pero que tienen que darse alternativas y buscar alternativas, precisamente, que son las alternativas que se están ya manejando en varios foros, y esto es lo que se tiene que seguir discutiendo, ¿no? Por otro lado, creo que es importante también mencionar que los campos afectados han dejado varios derrames petroleros. Tenemos de promedio 5 derrames petroleros mensuales, y una serie de juicios que yo les he seguido, que los he visto ante Corte Interamericana de Justicia, ante Corte Internacional de Justicia, porque no han sido reparados. La afectación a la salud, la afectación al ambiente siguen ahí. Los ríos, pregunte usted donde quiera, y los ríos siguen contaminados. Los ríos tienen una alta contaminación. Hay gente que tiene un montón de problemas de cáncer por los mecheros. Estas cosas no se dicen, y no quiero satanizar a este punto esto, pero es lo que ha pasado, y esto hay que decirlo. Creo que tenemos que ser transparentes y no ocultar este tipo de cosas, ¿no es cierto?, que ha pasado. Entonces, estamos frente a una decisión crítica para el Ecuador, que pondría
digamos así, en jaque a un modelo extractivista, pero frente a lo que tenemos a futuro y que se va a acelerar, digamos así, una transición energética para el país, con costos sin duda alguna que no se pueden ignorar. Esta transición energética que a nivel mundial, como les menciono, es un proceso de descarbonización que se llama para todas las economías del mundo, se va a dar, ¿no? Se va a dar y el Ecuador podría tener un rol muy importante si es que el Yasuní se lo deja y que podrían venir efectivamente modelos muy novedosos, como ya se dio el canje de deuda, como donaciones específicamente de países desarrollados por mantener la biodiversidad, etcétera, etcétera, además de alternativas que ya se están barajando internas, como el tema de subsidios de los combustibles, cosa que no es menor, que es complicada, que sabemos que los gobiernos se caen y que no les gusta a los ecuatorianos, pero es una opción muy obvia de hablar, de focalizar dichos subsidios, ¿no? Ahí nomás tenemos 5.000, 7.000 millones de dólares que además ambientalmente son nefastos, ¿no? Estamos hablando de un potencial turístico enorme que siempre se ha hablado, pero la verdad es que no se le ha puesto ganas, digo yo. Creo que hay modelos cerquita de acá, como Costa Rica, que ya mencioné la otra vez que hace 50 años ya decidió Costa Rica dejar el petróleo sin explotar, dedicarse a la educación y al turismo. Entonces, creo que de esa manera complementaria, con una serie de alternativas que veo que algunos economistas están ya esbozando, como por ejemplo el tema llamemos así, si se llama subsidios a los exoneración de impuestos, que habría que también mirar, focalizar, etcétera. Ahí nomás ya tiene varias alternativas que he mencionado en esta mañana. Ya, doctora Verónica Díaz, parte de esas alternativas podría ser, porque si bien hay que cuadrar las cifras, efectivamente el gobierno Petroecuador debe dar las cifras concretas de cuánto se afectaría el dejar de explotar el Yasuní. Y más allá de eso, si no son 1.200 millones, son la cuarta parte, decía Verónica, 250, 300, no sé, 200, pero habría que buscar esas alternativas que compensen. Y una de ellas podría ser algo que hasta gobiernos de izquierda lo han hecho. El gobierno de Petro en Colombia eliminó los subsidios, pero aquí es un tabú, no se puede tocar. Si habla de subsidios, incendio el Ecuador, dice un sector respetable. Esas alternativas, ¿cómo concretarlas para compensar esto, doctora Verónica Díaz? A ver, yo no soy economista, soy abogada. Yo estoy dando una voz de alerta y de que es necesario que mentes brillantes como las que tenemos acá presentes y convocar a mucha gente para que comience a trabajar en esas alternativas si es que ya no las hay. Por eso estoy mencionando. Se ha hablado de la renegociación de contratos, se ha hablado de combatir la corrupción petrolera. Y René no me va a dejar mentir. O sea, Petroecuador tiene que reorganizarse. Por Dios santo, es una cueva de ladrones. Sabemos que es así. Sabemos que hay contratos muy manipulados y no quiero meterme a hablar de eso, pero todo el mundo sabe que esto es así. Hay una ineficiencia en el sector petrolero. Y si todo esto se corrige, seguramente alcanza, digamos así, sin corrupción alcanza, ¿no? Estamos hablando de combatir la evasión tributaria. Solamente en la evasión tributaria se calcula que hay 4.400 millones al año, es decir, 10 veces más que se extraería del petróleo del Yasuní, si es que son 1.200 millones, ¿no es cierto? Y esto no lo digo yo, estos son datos del SRI, ¿no? Y el Ecuador dejó de percibir más o menos 6
$6.338 millones por esta razón. Entonces, esto puede solventar en este sentido. Hay otros mecanismos que se están hablando y que ahora mismo en Asamblea se estaba discutiendo sobre una nueva legislación, una reforma al COA, al Código Orgánico Ambiental, para que se incluya el mercado de carbono. El mercado de carbono a países cercanos como Colombia, como México, los mismos países africanos y todo, el conservar bosques intactos secuestran el carbono, y esos ingresos que se vende en los bonos, que se llaman los bonos verdes, en el caso del canje de deuda de Galápagos, justamente son canjes de deuda por los que los países reciben a nivel internacional, y el mercado de carbono es un mercado voluntario que participa también la empresa privada para que no logra compensar en otros países o aquí mismo sus emisiones. Es un mercado que podría dar, y el potencial es hasta 10% del PIB se estaba estableciendo en algunos estudios. Entonces, eso es un tema pendiente que tiene la Asamblea, que ya pasaba a segundo debate y que tendría que retomarse. Se está hablando de proyectos energéticos que sean igual más descentralizados, más limpios, etcétera. Se habla de una bioeconomía. La bioeconomía puede generar empleos verdes. La bioeconomía se basa justamente en la conservación de la naturaleza, pero produciendo montón de alternativas. Por ejemplo, en el Chocó andino, que también es materia de esta consulta, usted vaya a ver y vea cómo la gente vive exportando panela. Hay un turismo importante, la gente ama sus recursos y quiere vivir así. Entonces, yo creo que también es un tema de escuchar cómo quiere vivir la gente y qué es el modelo de país que queremos a futuro, que queremos dejar a nuestros hijos. Estamos viendo a futuro, ¿no? No estamos viendo lo que pasó y lo que ya hemos vivido gracias a la explotación petrolera, pero el mundo que ya vivimos hace 50 años no es el mundo que la juventud y que el mundo demanda por todas las circunstancias que yo he estado exponiendo. Entonces, como les decía, canje de deuda con China, Brasil acaba de recibir $1.200 millones de Noruega y de Alemania, Guyana exactamente lo mismo. Entonces, veo que el ministro Manrique con lo de Galápagos acaba de decir que es una moneda de cambio la conservación de la biodiversidad. Y es real, ¿no? Hay que poner en valor la biodiversidad y puede ser efectivamente una alternativa muy interesante. ¿Quién de ustedes no defendería Galápagos? Yo quisiera que ustedes me digan quién de ustedes no defendería Galápagos. ¿Ustedes permitirían que se explote petróleo con todo lo que significa aquello en Galápagos? Bueno, el Yasuní es tan o igual mega diverso que Galápagos. Sí. Con eso me quedo. Ya, bienvenido al doctor René Ortiz, exsecretario de la OPEP, exministro de Energía, con amplia experiencia en esto. A ver, ¿qué implicación tendrá el dejar de explotar el Yasuní con una circunstancia? Hay hechos diferentes cuando esto se proclamó hace más de 10 años, con el derecho que tienen los Yasunidos, pero hoy ha cambiado. Hoy se está explotando, está rindiendo al Estado. ¿Y cómo combinar el respeto al medio ambiente y estos hechos que debieran por lo menos compensar si se deja ingresos para el Estado al no explotar en el ITT? Doctor Ortiz, muy buen día. Muchísimas gracias, buenos días. Permítame saludar a su distinguida audiencia y a mis contertulios en este panel. Y creo que la intervención de doña Verónica es una intervención con muchos datos, es una intervención que mezcla muchos aspectos, incluyendo el último de Galápagos, con el objeto de intentar convencer
al electorado a futuro, este próximo agosto 20, de que favorezcan con el no, con el sí, el cierre de las operaciones petroleras en el campo, en el bloque 43 y en los campos ITT. Yo digo, es una mezcla de muchas cosas, de muchos datos, de muchas declaraciones, todas ellas evidentemente enfocadas hacia el ambientalismo. Y bueno, pues este es su derecho, esta es su legítima forma de promover el no, el sí, perdón, y promoverlo de tal manera que el electorado le favorezca el colectivo de los Días Unidos que está planteando esta consulta. Sin embargo, yo creo que hay que traer las cosas a la realidad. La realidad es diametralmente diferente de lo que acaba de describir doña Verónica. Y con todo respeto y consideración, digo diametralmente diferente. En el Yasuní, porque están utilizando el término Yasuní. El parque Yasuní fue definido mucho antes de lo que estamos tomando como referencia los últimos 10 años, como referencia la propuesta de consulta del grupo colectivo de los Días Unidos. La realidad es que desde hace 29 años, permítame resaltar, desde hace 29 años hay explotación en el Yasuní. Es decir, hay el bloque 31, hay el bloque 16, el 67 y por supuesto últimamente el 43. Entonces la dirección a la que está apuntando el colectivo Días Unidos es hacia el bloque 43. Es decir, no entendemos claramente por qué el 43 solamente, por qué no el 31, por qué no el 16, por qué no el 61 que están en explotación, si el propósito es proteger todo el Yasuní. Entonces, quiero resaltar nuevamente 29 años de explotación petrolera y siguen produciendo petróleo. Y aquí voy a entrar con la primera precisión, que es muy importante hacerla, ¿no? Que tiene relación con la disminución, la reducción de la producción en los campos petroleros de Ecuador. Esto es una generalización. Los campos petroleros disminuyen su número de años de explotación y cuando se habla de reservas, yo quiero resaltar esto, cuando se habla de reservas, las reservas es un terminajo dinámico, está asociado directamente con la producción, es decir, el resto de los campos, el resto de los potenciales, pues todos esos están ahí permanentes, no alcanzamos a recuperar no más del 18-20% y falta todavía por recuperar el 75-80%. Esta es la realidad. Esto es la realidad y por supuesto pues, todo esto a su debido tiempo. Usamos en la industria con mucha frecuencia una alegoría que es fácil tomar la fruta que está al alcance de la mano. La fruta siguiente, la que no está al alcance de la mano, necesita escalera, necesita otro tipo de tecnologías, entre comillas, pero la cosecha de fruta en la industria petrolera es la tecnología. Y hay tecnologías que manejan perfectamente crudos extra pesados. Nosotros estamos acostumbrados al manejo de crudos relativamente medianos y crudos pesados, pero los crudos extra pesados, que hay una enorme cantidad de petróleo almacenado en esos yacimientos, bueno, pues esos tienen su propia tecnología, no de ahora, tecnología que viene siendo aplicada en Canadá desde hace más de 30 años. Más de 30 años se saca petróleo de la roca. Es decir, quiero ilustrar esto a la ciudadanía que nos escucha para mostrarles que hay que tener conciencia de cómo ha avanzado la tecnología. Y por supuesto, este avance tecnológico va asociado con el cuidado ambiental, directamente con el cuidado ambiental, va asociado directamente con la responsabilidad social, porque hay comunidades no solamente nativas, no solamente en el oriente de Ecuador, en todas partes del mundo existen comunidades que son vecinas a operaciones industriales de esta naturaleza, como la extracción de petróleo. Entonces, con esta aclaración quiero demostrar que el petróleo que existe en
en el ITT y particularmente en el Ispingo, está produciéndose. No es que la definición o la declaración de que era una brea significa que no está produciendo. No, está produciendo con una tecnología diferente, con una cantidad de otros tipos de manejos que son perfectamente utilizados y que no le han quitado en lo absoluto la rentabilidad y la competitividad de esos crudos. Esos crudos son muy valiosos en el mercado internacional. Se buscan los crudos pesados de Ecuador. Ojalá podría producir mucho más del petróleo pesado y extra pesado, porque ese crudo es muy apetecido, porque existe todavía la demanda en el mundo. La demanda en el mundo, quiero entrar a señalar, la demanda en el mundo es gigantesca. Estamos en este momento consumiendo 100 millones de barriles por día de petróleo. Y lo que se espera en 10 años son 10 millones más. Hay que meterlos en el mercado. Y la OPEP ha hecho ya un estudio y un análisis. Se van a necesitar, creo que lo mencioné en el programa anterior, se van a necesitar 4 trillones de dólares para poder satisfacer a esa demanda futura que espera que los fósiles todavía tengan su rol en la mezcla energética de consumo. Doctor y es que René Ortiz, la mezcla energética de consumo no es que se va a terminar. Todo esto está manejado dentro de un contexto de planificación. Yo escuché también a doña Verónica hablar de la potencialidad. Claro, toda la potencialidad tiene una transición y esa transición quiere decir planificación. Es decir, nosotros no podemos esperar que el cierre se dé el día de mañana, el día siguiente al 20 de agosto, cuando el resto del mundo está planificando y planificando a futuro, y lo voy a señalar nuevamente en algún momento. Pero quiero concentrarme precisamente en los campos del ITT para señalar que cada bloque que está siendo utilizado en la extracción petrolera, en la exploración de petróleo, en la búsqueda de petróleo, en el desarrollo y en la producción, es menos del 1%. Es decir, una cantidad ínfima, y lo podríamos ver si pudiéramos tener pantalla, podríamos verlo. Tenemos algunas, digamos, se tienen presentes muchas imágenes y muchos videos. Doctor René Ortiz, se ve la pequeñez de lo que significa la extracción, porque es una tecnología totalmente nueva. Claro, si me permite, doctor René Ortiz, a propósito, leía un documento sobre los aportes del bloque del ITT. Primero, a partir de una premisa, la Corte Constitucional demoró más de 10 años para llegar a este pronunciamiento. Segundo, se ha dicho que hoy se extraen 55,000 barriles día de esa zona. Y esta producción aporta alrededor de 1.200 millones de dólares. Hay una polémica, se dice que no es tanto. ¿Cómo se puede verificar esto? Además, que solo utiliza 80 hectáreas de un total de 818 hectáreas. A ver, explíquenos esto, doctor René Ortiz. A ver, gracias, Miguel. Nuevamente, yo quiero que vean, esta es la realidad. Esto del 1%, menos del 1% es una realidad, porque hay una nueva tecnología. ¿Qué tecnología se utiliza? Se utiliza tecnología costa afuera, la que se utiliza en el mar, que es un hábitat tan delicado. Esa se utiliza en este mar verde que nosotros tenemos en el oriente ecuatoriano. Y entonces ese 1% es una cosa tan pequeña, tan minúscula, de todo este gran conjunto que está sujeto a la exploración y explotación de hidrocarburos. Pero además, no están confundiendo, el tema es ingresos, no hay que ponerle los costos, porque entonces ya estamos hablando de otra terminología, ¿no? El tema es ingresos, los ingresos reales es esto, ¿no? La realidad es la producción. Si tenemos 55,000 barriles por día de producción, quiere decir que está produciendo tanto el Ispingo como el Tambocochi, como el Tiputini. Todos ellos producen. El hecho de que sea calificado como brea no significa que no se puede producir, ya señalaba hace un momento. Pero algo más, ahí coexisten con las comunidades. Las comunidades han sido integradas perfectamente
perfectamente a esta nueva, el ITT es una nueva forma de manejo. Ahí coexisten, las comunidades se han convertido prácticamente en un 72% del suministro de casi todos los insumos que se consumen diariamente en los campamentos. Allí, por ejemplo, el abastecimiento de comida es totalmente hecho por las comunidades indígenas. Imagínense el gran cambio que se ha producido en las comunidades indígenas, y por eso ahora ellas reclaman con voces, son las voces que nosotros tenemos que atender también. En realidad, si se habla de una consulta, la consulta se debía haber hecho directamente allí en donde se dice que hay alguna afectación. Cero afectación. Aquí una nueva precisión. No hay absolutamente ninguna precisión. Hay otras referencias históricas sobre derrames. Acá no existe. Cero. Coexiste el desarrollo, claro, porque estas comunidades están buscando desarrollo, están buscando bienestar, están buscando prosperidad, cada uno en su forma. Allí tienen sus centros médicos, tienen sus escuelas, tienen sus centros feriales, tienen sus emprendimientos. Todo esto tendría que terminarse, porque si es que el sí le favorece en la consulta a la tesis del cierre, pues toda esta enorme, más de 1,000 personas trabajan, coexisten con la producción en el bloque 43. Las más de 1,000 familias coexisten con el desarrollo. Allí hay una cantidad enorme de contratistas que también se quedarían en el aire, porque lo que estamos escuchando, de doña Verónica, y he escuchado de otros comentaristas que apoyan la tesis del cierre de las operaciones en el ITT, digo, esto están hablando de un potencial a futuro, un potencial del mercado de carbono. Yo lo conozco perfectamente al mercado de carbono. Esto lo venimos negociando desde hace más de 20 años. 20 años, yo estoy en la industria del mercado de carbono y no camina. El poner un ejemplo como el de Brasil, bueno, pues el ejemplo de Brasil es un ejemplo de un país, de 2 países industrializados que buscan la protección de los bosques y la foresta en general de la Amazonía brasilera. Estamos hablando de comparar con Costa Rica. Costa Rica no produce petróleo, Costa Rica no tiene petróleo, Costa Rica nunca ha tenido petróleo. Costa Rica tenía una minería, y esa minería viene de muchos años atrás, más de 50 años atrás. Es decir, Costa Rica no es un ejemplo de comparación con Ecuador. Ecuador es totalmente distinto, por supuesto. La diversidad de Ecuador es superior, la biodiversidad es superior a la de Costa Rica. Yo también he leído los reportes que señalaba doña Verónica. Entonces, precisiones, estamos en esto, porque cuando hablamos del bloque 43, hay que estar integrando el resto de los ecuatorianos. Ellos deberían haber sido consultados. Y voy a terminar esta primera parte con lo siguiente. Respetando a los no contactados. Claro, si uno de los principales objetivos de esta tesis de los Yasuníes era el respeto a los no contactados, 100% aplicado. Se le respeta perfectamente, no está en el territorio de los no contactados. El Yasuní el ITT no está en esos territorios, está totalmente alejado de esos territorios, y existen, por supuesto, registros de videos en los que, por supuesto, existe otra fauna y otra flora que están en estos videos registrados por Petroecuador, pero no hay los no contactados. Y doña Verónica decía el otro día, claro, es que no los pueden ver porque son los no contactados. Y es cierto, y esto simplemente confirma que ellos han sido perfectamente respetados en su área que ha sido reservada para ellos. Bien, doy la bienvenida al economista Osvaldo Landázuri, empresario y experto en temas económicos. ¿Cómo ve este tema que se plantea al país para pronunciarse en las urnas del 20 de agosto próximo, el dejar de explotar petróleo en el Yasuní? Por favor, buen día, Osvaldo. Buenos días, Miguel, gracias por la invitación. Un saludo a René y Verónica. A ver, he estado escuchando con atención las intervenciones y es interesante.
A ver, yo creo, Miguel, que esto hay que contextualizar. Yo creo que probablemente más importante que la propia elección es lo que estamos planteando respecto a la explotación petrolera. Y creo que en gran medida el asunto debe partir porque todos los ecuatorianos estemos bien informados en los diferentes ámbitos que se relacionan con este tema. El que me corresponde, el asunto económico, pues es muy relevante en esta pregunta. Lo que yo creo que es fundamental que entendamos como ecuatorianos es dónde está el país hoy, porque de lo contrario nosotros nos hacemos una serie de supuestos que a la larga nos interesan, desde nuestro punto de vista son los más correctos, pero que dejan de lado distintas realidades que estamos viviendo en el Ecuador. Primero, el presupuesto general del Estado es un presupuesto que desde hace 7 años, 6 años, es realmente insostenible. Es decir, para mí, forma parte de una trampa de crecimiento en el Ecuador. No le veo que es viable. Al final del día resulta que tenemos déficits crónicos que no se pueden eliminar. Y entonces la pregunta es, perfecto, ¿cómo los eliminamos? Pues probablemente uno de los elementos fundamentales es cobrar bien los impuestos, el otro es utilizar bien la riqueza que tenemos por coincidencia, por lo que uno quiera, pero que la tenemos, y lo otro es indudablemente la corrupción. Pero no podemos plantear hoy eliminar, desde mi óptica, eliminar un ingreso que desde mi punto de vista, desde mi análisis, no serán los 1.200 millones, pero sí serán alrededor de 500, 600 millones, restando los costos de producción. El Ecuador ha hecho ya inversiones en ese campo y entonces desde el punto de vista económico, pues probablemente lo que sucede es que todos pedimos algo, pero al final del día lo que no nos damos cuenta es que el presupuesto tiene un déficit hoy, desde mi óptica, de mis cálculos, de más de 4.000 millones. Necesidades de financiamiento que no van a ser los 7.500 millones de dólares, sino van a ser alrededor de 9.000, de 10.000 millones de dólares. Entonces, desde mi óptica, Miguel, la fiebre del oro no la para nadie. El asunto es administrar bien esa fiebre del oro, es decir, cómo yo obtengo los recursos de una manera consistente, de una manera amigable, de una manera racional con el medio ambiente. Pero de lo contrario, los supuestos y los números que lanzamos son números bien ligeros, es decir, nosotros estamos hablando de una situación que desde mi óptica es insostenible en el punto de vista económico. Por lo tanto, la transición debería ser una transición ordenada, una transición que reconoce las realidades del medio ambiente, pero también las realidades de un país que hoy por hoy es insostenible. Entonces, estos contrastes que yo acabo de mencionar son los que deben estar dentro de los pedidos que hacemos los ciudadanos, porque nos ponemos a ver respecto a la inversión. Por ejemplo, yo había sugerido que gran parte de los ingresos petroleros deberían destinarse más que a gasto corriente e inversión, pero lo cierto es que nos ponemos a hablar de los ingresos petroleros y pues queremos eliminar la extracción. Nos ponemos a hablar de los subsidios, pues nadie quiere eliminar los subsidios. Nos ponemos a hablar del gasto corriente y tampoco queremos bajar el gasto corriente porque decimos que son servidores públicos. Entonces, al final del día, yo creo que a la visión ambientalista, que es realmente muy loable y está muy bien, hay que darle también la visión de realismo de la situación actual. Y esa visión de realismo, desde mi óptica, Miguel, le pone al Ecuador en una situación tan delicada, tan incómoda, tan difícil de llevar adelante, que probablemente sea imposible desde mi óptica, desde el punto de vista económico y financiero, de llevar a cabo. Me refiero a dejar de explotar petróleo. Es decir, ojalá lo pudiéramos, hacer el día de mañana. Pero lo cierto es que la realidad que yo les presento es esta: 10.000 millones de financiamiento, un gasto corriente que es absolutamente inflexible, un gasto corriente que no nos deja respiro para ningún lado. Tenemos subsidios que realmente nos ahogan. Insisto en estos temas y quiero ser repetitivo para pensar en cómo dar la transición. ¿Y cuáles serían las alternativas? A ver, el escenario se aprueba la no explotación del Yasuní en la consulta del 20 de agosto. ¿Cuáles serían las alternativas para compensar esto?
Si se deja de recibir esos recursos, cierto es que el país tiene que enfrentar y combatir la corrupción, recuperar recursos, lastimosamente por los hechos, los resultados. Vea, con sentencia ejecutoriada, casos, sobornos, se ha recuperado muy poco. O sea, está bien, y hay que combatir la corrupción, y hay que recuperar los recursos, pero en la práctica el resultado cuesta arriba eso. Hay que mejorar el cobro de tributos también. Es una obligación que hay que hacerlo. Pero en la práctica, si se deja de explotar en este bloque, ¿cuál es la alternativa, economista Landázuri, para compensar esto? Y es que ese es el tema. Yo creo que además en finanzas, en economía, pues los administradores tenemos algo que es muy importante y es no combinar conceptos o no comparar peras con manzanas. A ver, primero, el hecho de recuperar dinero de la corrupción no es un ingreso permanente para el Estado. Es decir, uno puede tener una buena visión financiera respecto a cómo usted recupera plata de la corrupción, pero no es que va a recuperar 600, 700 millones de dólares cada año de una manera permanente, de una manera constante. Entonces, bien importante, Miguel, no mezclemos conceptos y no mezclemos riesgos. Es decir, los otros temas son intenciones y son temas que indudablemente son indispensables, pero son otros temas. Lo mismo pasa con el asunto de cobrar bien los impuestos. Yo he sido de los que más ha dicho que más que subir impuestos, tendríamos que cobrar más a los que no están pagando. Pero otra vez, tiene que ver con un concepto que no se relaciona con un ingreso el día de hoy, sino con una intención que probablemente en el tiempo deba ser analizada con una tasa y un riesgo distinto. Al final, entonces, Miguel, termina siendo un ejercicio en el que nos hace falta tanta plata a los ecuatorianos que los números que usted hace no alcanzan para cubrir todo lo que nosotros necesitamos después de haber hecho todo lo que uno en buena intención quisiera hacer. Si recuperamos la plata de la corrupción, si cobramos mejores impuestos, Verónica daba algunas cifras, la CEPAL realmente ha hablado de aquellas cifras de cuánto se está evadiendo, pero son números que a la larga terminan siendo bastante intuitivos. Es decir, en economía no se conoce exactamente el cálculo de cuánta evasión hay, se habla de 3 puntos más o menos del Producto Interno Bruto, es decir, alrededor de 3,000 millones, pero indudablemente, otra vez, son intenciones. Entonces, a la larga, hoy, Miguel, el año 2025, el Ecuador tiene unos vencimientos de deuda que llegarán a los 10,000 millones de dólares. Entonces, no podemos comparar intenciones con ingresos reales de hoy. Pero a la larga, Miguel, y creo que respondo a su pregunta de manera más concreta y específica, si es que usted me pregunta qué es lo que hay que hacer un montón de cosas que todavía a mí en la calculadora no me cierran el déficit que tiene el país. Porque si usted le suma la seguridad social, que también es un asunto que pudiera tener un carácter bastante humano, porque estamos hablando de jubilados, estamos hablando de enfermedades, etcétera, pues probablemente se va a dar que el hueco va a ser incontable, es decir, 15,000, 20,000 millones de dólares. Entonces, todo aquello debe entrar en el análisis para que ahí nosotros nos preguntemos adecuadamente si es que estamos en capacidad de dejar de explotar la riqueza que hoy tenemos. De lo contrario, resulta una pregunta incompleta desde mi óptica, mal informada, en la que uno le dice, ¿quiere cuidar el medio ambiente? Sí. Pero punto y coma. Significa entonces que al cuidar el medio ambiente, nuestros jubilados no van a tener sus jubilaciones en tal año. O punto y coma. Significa entonces que el Estado no va a poder cubrir sus vencimientos de deuda el siguiente año, y así los puntos y coma, Miguel. Yo creo que eso es lo relevante a la hora de entender estas consultas en las que todos estamos pidiendo algo, pero al final no tenemos, creo yo, insisto, la gran película de lo que económicamente el país está viviendo. Doctora Verónica Arias, primero sincerar las cifras y segundo avanzar en este sentido. Tendrá que haber una transición de manera responsable, pero esto, como han dicho tanto el doctor René Ortiz cuanto el economista Osvaldo Landázuri, podría causar una situación compleja para la caja fiscal el dejar de explotar en el bloque 43 en el Yasuní.
A ver, algunas reflexiones, y yo quiero tratar de ser siempre sensata en el sentido de que, y objetiva, porque si bien es cierto, yo considero que es importante este gran paso que el Ecuador puede tomar en cuanto a dejar el petróleo debajo y ver una luz para mirar varias alternativas. Yo hago un llamado justamente a Osvaldo, a los demás economistas, a René, etcétera, porque ¿qué es lo que pasa si es que en un país como el que tenemos de alto riesgo hay un terremoto, hay unas erupciones como las que ya tenemos ahorita pendientes, etcétera, y simplemente se rompe y no podemos dejar de producir, o mejor dicho, dejamos de producir porque se rompen los oleoductos? Puede pasar. ¿Cuál es la alternativa, no es cierto? Entonces, en un mundo perfecto, que no es el que vive el Ecuador, planificadamente, totalmente de acuerdo. Yo soy la que más le gusta planificar y creo que todos deberíamos hacer ese ejercicio de planificar a corto, mediano, largo plazo. Ahora sí lo vamos a hacer, ahora sí tenemos que mirar de aquí al 2030, etcétera. Yo llevo 20 y pico de años diciendo cuándo vamos a comenzar a planificar justamente esa transición de mirar alternativas hacia la industria petrolera y extractiva. Han pasado varios gobiernos, de las cuales René ha sido exministro de energía y de tales. Y todavía no veo ni uno que diga, vamos a comenzar justamente a hacer esto. ¿Qué garantiza a que el próximo gobierno o el que venga, etcétera, en realidad va a comenzar a planificar para hacer esa transición que dice Osvaldo, que según la lógica, totalmente de acuerdo, todos estamos de acuerdo, ¿no es cierto? Ahora, a todos nos hace falta plata, a todos. Siempre decimos, nos hace falta tanta plata, el Ecuador nos hace falta tanta plata, que sin embargo nunca alcanza para solventar todo lo que necesitamos, ¿no es cierto? Entonces, me pregunto yo, y cuando decimos hay que hacer un montón de cosas todavía, es cuando uno le coge la muerte y dice, pucha, tenía que hacer todavía tantas cosas y no logré hacer. ¿Cuándo comenzamos a eso? Entonces, la coyuntura que actualmente se da, efectivamente, yo siempre digo, hay que ver el vaso medio lleno. Es una gran oportunidad para pensar, para que talentos como los que existen en el Ecuador, pensemos ya en alternativas, no nos encasillemos a decir, nos hace falta plata, nos vamos a quedar sin plata, esto hace falta, Ok, pongamos en el escenario de que efectivamente pase algo o que la consulta se dé. ¿Cuáles van a ser las alternativas? Ese es mi gran llamado. Y la academia, los economistas, los abogados, los ambientalistas, el propio gobierno, Petroecuador, etcétera, deberíamos estar pensando cuáles son las alternativas, no encasillarnos en el sí y el no, sino cuáles son las alternativas. Yo quiero escuchar a un Osvaldo Landázuri, a un René Ortiz decir qué pasaría, cuáles son las alternativas que me dan si es que el Yasuní no se sigue explotando. Creo que tenemos la capacidad justamente para lograr y ser muy creativos en esto. El ecuatoriano ha demostrado que frente a algunas coyunturas sabemos salir adelante, ¿no? Sabemos salir adelante. Y ese creo que es el tema de debate. Actualmente tenemos 2 meses para hablar en distintos foros sobre qué pasa desde el punto de vista antropológico con las comunidades
que están ahí. ¿Qué pasa desde el punto de vista ambiental? ¿Qué pasa desde el punto de vista de salud? ¿Qué pasa desde el punto de vista no solamente económico, que como que tendemos a encasillar ese tema? ¿Qué pasa desde el punto de vista legal? Hay un montón de aristas. Esto se da para mucho más conversatorio y llegar a un consenso y a un punto de vista que se puede construir conjuntamente. Simplemente ese es mi llamado de atención. Esto podría ser un inicio de una transición consensuada y que integre a la sociedad en torno a justamente, a mirar ese país qué queremos, cómo queremos verlo. Doctor René Ortiz, 2 meses, dice la doctora Verónica Arias, para salir adelante, para dilucidar, y en los diferentes campos, evaluando efectivamente ambiental, salud, económico también. ¿Se podrá resolver en 2 meses para encaminar, al menos, encauzar al país en este sentido? Estamos hablando, gracias Miguel, estamos hablando del presente y del futuro. Las alternativas evidentemente están en la explotación racional con mayúsculas de los recursos naturales y consensuada, por supuesto. Y esta se está dando justamente en la explotación del petróleo de los campos ITT. Ahí está la respuesta. La realidad es perfecta. Así era el Yasuní, para ponerlo en esos términos, toda esa área del ITT ocupada en este momento, intervenida en menos del 1%, así era de hermosa y así sigue siendo de hermosa. Es decir, ahí ya hay una racionalidad en el uso tecnológico, por supuesto, para hacer que la explotación de esos recursos naturales bendecidos, del cual Ecuador es un país bendecido, pueda realizarse enmarcando estos 3 principios: que sea ambientalmente sustentable, que sea responsablemente social y finalmente que, cumplidos la sustentabilidad ambiental y cumplidas la responsabilidad social con las comunidades, con las personas, con las gentes que viven ahí, se pueda llegar a la viabilidad económica. Son 3 principios: ambiental, la responsabilidad social y la viabilidad económica. Están asociados ellos, pero lamentablemente el precipitar una consulta como la que se nos ha precipitado, esto es una irresponsabilidad. Y yo lo voy a decir con toda la fuerza que de un ciudadano que respeta la institucionalidad, pero no puede respetar la forma como esa institucionalidad se pronuncia sobre temas como esto. El haber dado el paso después de 10 años de que se planteó la tesis del colectivo de los Días Unidos, pasar a 10 años después a considerar que no ha pasado nada ahí. No, ahí pasó mucho. Ahí existe todo lo mejor de las prácticas que buscamos. Ahí están. No son comparables, no son. Pero nosotros podemos ver que los resultados de esta consulta del próximo 20 de agosto, los perjuicios a corto, a mediano y a largo plazo son infinitamente mayores y permanentes, porque con todas las buenas intenciones de las propuestas de doña Verónica, por ejemplo, en esta mañana, todas esas son buenas propuestas, las intenciones son buenas, pero estas no van a resolver el problema de corto plazo y tampoco el problema del mediano plazo y peor aún el problema de largo plazo. Y como lo señalaba perfectamente Guillermo Jr. Landázuri, el país necesita unas transformaciones inmensas para poder abordar todo este reordenamiento de la sociedad. Los beneficios son todos, como nos ha enumerado doña Verónica, pero son beneficios de largo plazo, son pensados, son buenas intenciones, y no estamos haciendo nosotros el trabajo que deberíamos hacer para poder entender mejor. Y esto es la razón por la que yo tengo la oportunidad de repetir, de decir, no podemos convertir a Ecuador en más papista que el Papa, ignorando la planificación. Y veo que doña Verónica en particular sí acepta la planificación, y es que la planificación es buena.
la planificación nos demuestra que en efecto nos lleva a mejores resultados. ¿Qué quiero decir con mejores resultados? Por ejemplo, yo creo que la propuesta, la resolución, perdón, de la reducción de gases de efecto invernadero, incluido CO2, tratado y resuelto en la COP21 de 2015 en París, la propuesta para que en el 2030, se produzca la reducción. Está planificado. No se hace al otro día. Dice, no, esto va a tomar más. Y esta va a ser revisada. Va a ser revisada porque ninguno de los países ha podido hacer lo que está planeado. Porque no tienen, primero, la capacidad económica, porque no hay los trillones de dólares que significa el gran cambio dentro de esta temática del cambio climático. Quiero tomar el siguiente. La COP26 de 2021 en Glasgow, en Escocia, también tiene una meta y dice descarbonización del planeta al 2050. El año 2050 está bastante lejos, pero así está de planificado. No lo están haciendo a corto plazo, no le están poniendo en ese instante la soga al cuello al país. Nadie le ha pedido al Ecuador que se ponga la soga al cuello. No, y se ahorque y se suicide, se abra el vientre, se haga un harakiri. No le están pidiendo. La comunidad internacional es muy respetuosa, tienen resoluciones y allí los estoy señalando, pero no le están pidiendo que se suicide al Ecuador. Y cuando digo esto es porque la COP27, la del año pasado, en Egipto, ya le pone un pare a todo el proceso de planificación, a este del 2030 de la COP21, a este del 2050 de la COP21, ya le pone un pare. Dice, esta es para muchos, en particular los ambientalistas, esto es una mala señal, porque hay una desilusión generalizada. Más de 200 países no alcanzan los objetivos, no los van a poder alcanzar. Muchos de ellos, países africanos, protestaron enérgicamente diciendo, nosotros que queremos llegar al mismo bienestar, al mismo desarrollo del resto de los países y tenemos que utilizar todos nuestros recursos naturales, lo mismo que el Ecuador deberíamos reclamar. Y el Ecuador, todos planifican y el Ecuador dice que lo vamos a plantear el cambio inmediatamente en la consulta, el cierre de las operaciones del ITT. ¡Qué barbaridad! Cuando inclusive a nivel puramente empresarial, Miguel, todo el mundo planifica. Mire, quiero darle un ejemplo. La Volkswagen es una de las empresas más grandes automotrices del mundo. Habla de los próximos 5 años, habla que ya no va a producir motores a diésel en el año 35, al año 2035. Esto está bastante lejano, ¿no? Es decir, todos están planificando y dice, vamos a tener una imagen nueva en el 2030. Es decir, la transición energética, y quiero traer otro concepto dentro del proceso de transición energética que vive el planeta, es una cosa planificada, no es una cosa que se resuelve de la noche a la mañana. Se van a necesitar una enorme cantidad de minerales. Estos minerales son los únicos que garantizan el meollo de la transformación energética, que es la masificación de la electrificación en el planeta. Todos vamos a necesitar un vehículo eléctrico que tenga un lugar donde cargar y recargar las baterías que utiliza el vehículo eléctrico. Pero las baterías fueron hechas con minerales. Los vehículos siguen siendo hechos con minerales. Es decir, los minerales garantizan que esta masiva electrificación se dé, pero transitoriamente, transitando, quiere decir transición. Tenemos que ver que transite. Y no es posible que precipitemos, en el caso ecuatoriano, una consulta que lamentablemente, repito, fue mal diseñada por la Corte Constitucional, se equivocaron, no fueron bien informados. No es que ahí existía el mismo territorio que existía hace 10 años en el ITT. Hay una cantidad enorme de desarrollo, de bienestar, que utiliza la tecnología y que respete la gente. Y entonces termino con esto. Esta transición no la podemos hacer precipitada y alocadamente. Y por eso quisiera hacer un planteamiento. Miguel, yo creo que el CNN tiene una responsabilidad enorme en este momento para tomar
este planteamiento. Podría postergarse, subrayo, reprogramarse la consulta que estamos discutiendo en este momento, porque no se ha debatido conscientemente. Probablemente, muy probablemente, muchísima gente no sabe ni dónde está el ITT. Son terminajos que nosotros los entendemos, pero que muchísima gente no los conoce. Riesgo enorme. ¿De qué? Del voto mal informado, del voto indiferente, del voto que me importista. Entonces, la propuesta, repito, es al CNN. Piensen, reflexionen, tienen todas las potestades, las facultades para reprogramar. No digo que no se haga la consulta, no, estoy diciendo que se la haga una consulta bien informada, una consulta en la que todos sepan exactamente qué es lo que conscientemente quieren hacer. Ingeniero Osvaldo Landázuri, se ha planteado aquí que en estos 2 meses se procese, se debata, se analice para que sea un voto responsable. Y por otro, se ha planteado el que se pudiera postergar la consulta. Por cierto, siendo práctico, va a resultar difícil cuando ya el CNE ha anunciado y ha hecho. En todo caso, están planteadas estas alternativas. ¿Cómo salir de esto, ingeniero Landázuri? A ver, yo creo que el tema no es simple, porque me parece que es bastante irresponsable plantear una consulta así tan de la noche a la mañana, de tal forma que podamos informarnos mejor respecto a todas las aristas que están alrededor de la pregunta. Pero quizás algunos temas que son bien importantes mencionar es que lo de Galápagos, por ejemplo, que Vero mencionaba al inicio de la intervención, es un asunto que vamos a estudiarle, porque no es que nadie nos regala nada. Eso van a ver ustedes el costo que eso involucró con los intermediarios. De mis cálculos, al final terminamos adquiriendo un crédito de alrededor del 11 o 12% de tasa de interés. Segundo, los países desarrollados, desde mi óptica, les pagan a los subdesarrollados para que dejen las cosas en el suelo y ponen estos temas, pero recién acabo de ver cómo, por ejemplo, una comunidad indígena se ha comprado un oleoducto en Dakota y realmente participa muy bien del desarrollo y de la explotación de los recursos minerales. Entonces hay que tener, insisto, más información para que podamos sacar mejor las conclusiones. Lo que me parece a mí que es importante pensar, Miguel, es que es muy pronto, muy corto el tiempo. No creo que el CNL esté de acuerdo con la propuesta de postergar aquello. Y por lo tanto ahora lo que nos toca es tratar de informar a la población de varias aristas, es decir, de qué es lo que tiene que ver con explotación, de qué es lo que tiene que ver con el tema económico, de qué es lo que pasa con el asunto ambiental, para tratar de que los ecuatorianos tengan las mejores conclusiones. Pero lamentablemente lo otro que yo creo que es un error es combinarle con una elección que desde mi óptica, es histórica primero, no desde mi óptica, pero además tiene una carga política única, es decir, no ha tenido esto nunca antes porque estamos adelantando elecciones. Entonces el resultado es realmente impredecible y yo creo que un país no puede estar sujeto a resultados tan impredecibles, es decir, en donde la población no tiene ni idea de qué es el Yasuní, dónde está, qué es lo que tiene, cuánta plata realmente estamos dejando de tener y cómo vamos a reponer aquella plata, qué es lo que estamos planteando en cuanto al asunto ambiental. Es decir, yo creo que a la larga, si le preguntas a la gente, recién estaba conversando con asesores políticos, ni siquiera los candidatos están todavía con una posición clara. ¿Saben por qué? Porque no hay mediciones todavía de qué es lo que está pasando con la consulta. Entonces, para que ustedes se den cuenta que en estas condiciones un país no puede actuar. Es decir, un país tiene que tomar recaudos, no para que gane una u otra opción, que gane la que tenga que ganar, pero que al final la pregunta que se hace realmente haya sido sujeta de análisis, de debate, de concientización respecto a los pros y contras para que podamos tomar decisiones. Entonces, yo creo que eso es fundamental. Y por último, Miguel, respecto a las alternativas que Vero decía, pues en realidad, Vero, tenemos que ver un cambio completo
de nuestra visión de desarrollo de país, de desarrollo económico. Y ese cambio completo yo creo que tiene que ver además con un debate ciudadano que incorpore una serie de aristas, entre las cuales está la explotación del medio, de los recursos que tenemos y del medio ambiente alrededor. Pero lo cierto es que esa discusión respecto al modelo de desarrollo no es una discusión de 2 meses, es una discusión que probablemente tome más tiempo, pero hay que hacerla. Y es tan complicada que probablemente nos vamos a dar cuenta que ni la Constitución ni el presupuesto general del Estado actual están siendo sostenibles en el tiempo. Peor todavía, la ejecución de los pagos de deuda y todo lo demás. Es decir, todo este andamiaje complejo de lo que es un país en su institucionalidad tiene que plantearse en un modelo de desarrollo, y de ahí entonces estarán las alternativas para entender qué es lo que pasa con un Ecuador post-petróleo. Muy bien, seguiremos en este debate. Solamente para concluir, un segundito, Miguel. Yo creo que a este punto, creo que me encanta que hay un consenso, fíjate, entre las diferentes visiones que hemos tenido acá, y que ha sido muy enriquecedor. Esta es nuestra responsabilidad, por lo menos dar a conocer a la ciudadanía lo que está pasando, qué significa la consulta, cuáles son las aristas, cuáles son las implicaciones. No es el momento perfecto, es lo que tenemos, es lo que se nos viene, ¿no es cierto? Lamentablemente está unido a un tema de elecciones, se va a politizar, pero este debate ciudadano que debió hacerse en otro momento es lo que tenemos, y tenemos 2 meses para hacerlo, ¿no? Entonces, usted no sería partidaria, usted no sería partidaria de postergar. Tenemos que seguir discutiendo. ¿Usted no sería partidaria de postergar como planteaba René Ortiz? O sea, qué mejor si se puede postergar para no mezclar con el tema político, pero yo no le veo viable. Ese es el problema. Y tampoco le veo que debería hacerse una planificación como la lógica y el sentido común lo hace. Perfecto. Estamos a la vuelta de la esquina todo esto. Así es. René, concluye con esto, por favor, que cerramos. Perfecto. Mira, el CNE es una entidad independiente. Independientemente, nadie le dijo, señaló la fecha, 20. Lo señaló, cualquiera sean las razones para señalar esa fecha. Esa fecha la hizo el CNE, esa fecha la puede cambiar, esa fecha la puede reprogramar, porque yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Verónica, porque si es que este es el momento de hacer las elecciones y de ver que no se puede precipitar al país a una decisión desinformada. Este es el momento de corregir, si todavía, aun cuando hayan sido impresa la pregunta de la consulta, bueno, pues probablemente este es el momento para que el CNE revise tan solo esa parte y decir, bueno, la vamos a reprogramar para otra fecha, y pedirles al grupo colectivo, en este caso de los Estados Unidos, que en lugar de dejar pasar 10 años como han pasado, y que hubiéramos planteado 10 años de discusiones, de información, de todo lo que nosotros estamos viendo que era necesario, debíamos haberlo discutido públicamente y la gente se hubiera podido informar mejor, porque hoy día realmente estamos llevándole a un harakiri al país. La decisión en favor del sí podría causar una catástrofe económica. Solo desmantelar podría costar $400 millones. Desmantelar, es que hay que desmantelarlo. Todo esto está regulado, hay reglas que hay que seguir. Y las reglas seguiremos cómo se lleva el tema al abandono de un área. Claro, lo necesario será hacer un debate serio, responsable, que la gente entienda la problemática y se pronuncie libremente por esto. Seguiremos en estos debates y los convocaremos para seguir ilustrando a los miles de seguidores de la revista de Opinión Democracia. Muchas gracias a la doctora Verónica Arias, al doctor René Ortiz y al ingeniero Osvaldo Landázuri por su aporte. Muy buen día. Fue un placer. Muy buen día. Buscando la verdad, cerramos este debate. Vamos a una pausa publicitaria, 8:37, y volvemos. Tenemos previsto un diálogo con el viceministro de Gobernabilidad, doctor Mario Cubi, para hablar qué pasa con la Corte Constitucional. Va a cumplir un mes
al menos del primer decreto urgente en materia económica sobre la reforma tributaria, y no hay respuesta todavía oficial.